Le vamos, primero que nada, agradecerles nuevamente la presencia a todos y a todas en este encuentro federal de celebración de los 15 años de la Ley 26061. Y para dar comienzo a este encuentro, en el que tenemos presentes al secretario nacional, el doctor Gabriel Lerner, a los subsecretarios de Primera Infancia y de la Subsecretaría de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, también a los directores nacionales de la CENAF, a muchos y muchas referentes y autoridades provinciales de todo el país, de las áreas de desarrollo social, de niñez y adolescencia y familia, y también a quienes nos acompañan hoy como panelistas en este primer encuentro que vamos a intercambiar nuestras experiencias, nuestros caminos, nuestros recorridos en lo que es esta celebración de la ley, pero ustedes saben que fuimos eligiendo distintos ejes para compartir en cada encuentro. En este primer encuentro el tema es los cambios normativos anteriores y posteriores a la ley 26061, y hoy nos van a acompañar en el panel representantes provinciales de Chubut, de Jujuy, de La Rioja y de Mendoza. Una vez que hayamos escuchado las palabras de bienvenida del doctor Lerner, voy a presentar a cada uno y a cada una. En este momento, para iniciar, le cedemos la palabra al señor secretario. Gabriel. Hola a todos, a todas, gracias Gisela. Seré muy breve porque la idea hoy no es escuchar a las autoridades de la Secretaría, sino a las autoridades de algunas de las provincias que integran el Consejo Federal. Gisela explicó bien el sentido de la actividad, solamente agregar dos pequeñas cuestiones. La actividad la hemos denominado el ciclo Conversatorios Federales. Ustedes van a escuchar a lo largo de 6 reuniones las palabras de las autoridades de las 24 jurisdicciones que integran el Consejo Federal. Los hemos agrupado en virtud de los temas en torno a los que quisieron desarrollar sus reflexiones o contar sus experiencias de estos años. Nos pareció que era importante en la ley 26061, en mi modesto entender, una de las prescripciones más importantes es la afirmación en torno a la necesidad de construir un sistema integral de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Eso tiene en las autoridades de los diferentes niveles del Estado un rol bien relevante y tiene en el Consejo Federal un ámbito de articulación de políticas muy significativo. Por eso vamos a hacer varias actividades vinculadas con la puesta en vigencia de la ley, que fue el 21 de octubre hace 15 años. Hoy queremos poner de resalto en este ciclo el rol de los gobiernos provinciales, y por eso en la perspectiva de construcción del sistema, lo central ahora va a ser en este ciclo de charlas escuchar a ellos y a ellas, a los representantes de las máximas autoridades de protección de infancia de cada una de las provincias. La segunda cuestión que yo quería poner en resalto tiene que ver con una línea que ya planteamos bastante fuerte cuando propusimos tomar el histórico Día del Niño como Día de las Infancias, y es la idea de contemplar las infancias en sus diversidades e incluso en sus desigualdades. Eso reafirma la idea de escuchar a actores no solamente de organizaciones, de la academia, del campo de la justicia o del gobierno nacional, sino también de las autoridades provinciales, porque también en cada provincia las infancias no son exactamente iguales, hay desigualdades, hay diversidades, y la idea de escucharlos a todos y todas tiene que ver con poner en resalto esta mirada respecto de los chicos y de las chicas. Así que nada, no quiero extenderme más que esto, le devuelvo la palabra a Gisela. Espero que desde la Secretaría esperamos que disfruten de estas reuniones, que nos enriquezcan, que nos sirvan a todos para pensar y además para mejorar nuestras acciones, porque las deudas con los pibes y las pibas son muy grandes, así que aprovechar este momento de reflexión para salir un poco mejores a dar respuesta a esos desafíos. Así que tengamos todos una linda jornada de trabajo. Gracias, Gisela, te devuelvo la palabra. Muchas gracias, Gabriel.
Bueno, en este momento voy a presentar a nuestros 4 panelistas de la tarde. Vamos a escuchar a la licenciada Mirta Simone por la provincia de Chubut. Ella es subsecretaria de Desarrollo Humano y Familia. Por la provincia de Jujuy, a la doctora Claudia Choque, que es secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia. Por la provincia de La Rioja vamos a escuchar al profesor Adolfo Ahumada, que es subsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia. Y por la provincia de Mendoza vamos a escuchar a la doctora Daniela Torres, que es directora de Promoción y Restitución de Derechos. Así que vamos a comenzar por orden alfabético, por la provincia de Chubut, escuchando a la licenciada Mirta Simone. Mirta, te escuchamos. Muchas gracias, Gisela. La verdad que un placer y un gran desafío ser la primera, ya que hace muy poquito que he asumido en esta función y bueno, sigo estrenando actividades. Miraba con mucha atención los colegas y las colegas que iban ingresando al Zoom, porque allá lejos y hace tiempo era equipo técnico en la subsecretaría y nos tocó en el proceso participativo de construcción de la Ley de Protección Integral contar con algunos de los que están hoy desde otra función acompañándonos en este encuentro. Así que fue una grata sorpresa observar nombres conocidos y con experiencias vividas en ese entonces. Nosotros desde la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia, con el equipo que también recientemente ha asumido, hemos elegido el primer eje para participar en este conversatorio de los cambios normativos posteriores y anteriores a la Ley 26061, porque consideramos que la experiencia de Chubut, por tratarse de una de las primeras provincias en promulgar una ley de protección integral, debe ser considerada hoy, a tantos años, a la luz de los aciertos y los errores que nos han ido marcando los distintos años de implementación de la misma. Hace más de 30 años que venimos trabajando, que se viene gestando en la provincia de Chubut el sistema de protección de derechos de niñez, adolescencia y familia, pero a pesar de que es mucho el tiempo, visto cuantitativamente, el proceso no ha tenido siempre ni un ritmo sostenido ni homogéneo de desarrollo. Si rastreamos antecedentes históricos, vamos a observar que desde el momento mismo en que se adoptó la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en Naciones Unidas, hubo muchos grupos de personas y entusiastas en nuestro territorio. Yo recuerdo haber trabajado con muchas personas en iniciativas que querían implementar esos principios rectores en nuestra provincia, y fue un proceso de construcción participativa absolutamente interesante, ya que tuvo un desarrollo territorial muy importante. Recuerdo grandes eventos, largas reuniones, encuentros con organizaciones sociales, con actores de la política, con actores legislativos, con referentes teóricos, con organizaciones que se dedicaban a la infancia, para poder plasmar en una letra que finalmente se aprueba, se sanciona en el año 1997, hacia diciembre de 1997. Y de esa manera nos convertíamos en la segunda provincia en el país que adecuaba o tenía la intención de adecuar su legislación a la convención. Nuestros colegas de Mendoza, que gratamente nos ha tocado compartir justo esta mesa, este conversatorio, fueron los iniciadores, y en ese momento desde Chubut lo que hacíamos era ir a observar esa extraña experiencia para nosotros, a manera de formar recursos humanos y venir hacia nuestra provincia y socializar varios viajes que se hicieron a Guaymallén y que los compañeros muy generosamente compartían con nosotros.
Paulatinamente, en este proceso, fueron circulando y acuñándose términos, ¿no? Empezaron a sonar y resonar en el colectivo social, en el mundo de las representaciones, términos como políticas públicas de protección integral, interés superior del niño, pleno ejercicio de derechos y garantías, sujetos de derecho, prioridad absoluta, indivisibilidad, universalidad, efectividad, autonomía, participación, personas de desarrollo, entre otros. Para algunos con un sentido supuestamente unívoco, pero para otros con una gran polisemia y bajo una representación colectiva que aparentemente tenía una significatividad homogénea, pero a todas luces la práctica y su aplicación en las situaciones concretas distaba de que comprendiéramos todos de la misma manera y con un grado de unívoco en su significación de lo que estábamos hablando y de lo que pretendíamos hacer. Y en ocasiones esto que decía la letra con aquella práctica concreta distaba bastante. Se diseñaron en ese entonces 2 estrategias de acción. Una fue la descentralización del Estado provincial hacia los municipios y su consecuente fortalecimiento, y la participación de las organizaciones de la sociedad civil que hasta este momento no habían estado convocadas al sistema de protección. No obstante ello, hoy ya conmemoramos 15 años de la ley nacional. Nuestra ley provincial estuvo en sintonía con la ley nacional, ¿no? Manteniendo sin entrar en contradicción. Cuando se aprueba la ley nacional no había contradicciones con la legislación de la provincia de Chubut, con lo cual vemos que el paradigma que planteaba la convención estaba interpretado desde los mismos principios. Hasta aquí es un apretadísimo resumen de la construcción colectiva que hemos llevado en este antes, ¿no? La legislación antes y después. Después no fue demasiada profusa la legislación, los cambios legislativos, pero sí se empezaron a idear instrumentos que tuvieron que ver con firmas de convenios de colaboración entre el Estado provincial y los municipios, se crearon los servicios de protección de derechos como instancia del Ejecutivo local, en ellos se conviene el aporte de recursos humanos y financieros de ambos niveles gubernamentales, y a pesar de tratarse de un extenso territorio, árido, una situación climática bastante dura gran parte del año, se contó con un plantel estimado de 150 profesionales de diversas disciplinas y distribuidos en 25 municipios. Para dicho momento fue un gran plantel, numeroso y muy calificado, porque se hicieron diversas formaciones de mucha intensidad. Por eso digo que hoy están presentes varios de nuestros formadores en aquel entonces. Para ese momento era un plantel significativo, no es tan numerosa la presencia de profesionales en ese momento en la provincia. Entonces, que estuvieran en los servicios de protección y trabajando en el sistema de protección integral era un hecho de mucha trascendencia. Después se fueron incorporando diferentes figuras administrativas. En ese entonces la mayoría de los profesionales estaban concursados en planta permanente, en ocasiones eran traspasados de otros ministerios, con un régimen especial laboral, muy capacitados profundamente a través de UNICEF y de otras instituciones de reconocida trayectoria. A la par de esto se elabora el decreto reglamentario a los 2 años, se marcan los lineamientos para las medidas de protección y socioeducativas. En algunas etapas este proceso se fue amplificando.
creando instancias como las oficinas de derechos y garantías de la niñez, adolescencia y familia, los consejos, descentralizando también las instituciones de niñez. Hoy todavía nos quedan algunas localidades donde las instituciones aún permanecen centralizadas bajo la órbita de provincia, por distintas situaciones que podríamos discutir. Pero este proceso en otras etapas se lentificó, se deterioró, se produjeron discontinuidades en distintas gestiones donde alguna gestión de gobierno deshacía un proceso que se venía llevando a cabo y otra gestión lo rehacía para otro sentido. En algunos momentos hubo tendencias a regresar a un sistema tutelar nuevamente, desarrollando políticas de concentración provincial, con lo cual este camino no ha sido ni lineal, ni sencillo, ni siempre en alza. Luego bueno, todos sabemos, la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia es la autoridad de aplicación de la Ley 321, y en ocasiones se fue alejando la misma subsecretaría de esta construcción identitaria, surgiendo distintas propuestas programáticas fragmentarias. Se corrió detrás de respuestas del Poder Judicial, con una gran dificultad para posicionarse desde el lugar específico de desarrollo humano. Esto debilitaba el posicionamiento no solo de la subsecretaría, sino del conjunto del sistema, ¿no? Con los servicios de protección de derechos. Estas respuestas no siempre satisfacían al Poder Judicial, y en ocasiones este Poder Ejecutivo tampoco hemos sido capaces de demostrar gran habilidad en generar condiciones de posibilidad de desarrollo humano. Con lo cual, en otro momento de esta historia, ya habiéndose aprobado la ley nacional, al año siguiente, en el 2006, se generó una especie de diseño del sistema provincial de medidas alternativas con el objetivo de conglomerar en un solo instrumento este abanico programático diverso, a veces incoherente entre uno y otro, como la posibilidad de identificar una suerte de respuestas disponibles que tiene el Poder Ejecutivo, fijando algunos principios de funcionamiento, modalidades de ejecución, asignación de recursos presupuestarios. De esa manera, la subsecretaría esperaba cumplir de manera más eficiente con su función específica de ejecución de políticas de protección integral de niñez, de adolescencia y familia, diseñando coordinadamente con las organizaciones de la sociedad civil las estrategias de intervención e implementando estos programas a los efectos de aplicar las medidas. Suponíamos en ese entonces que esto redundaría en un fortalecimiento de un rol más cercano a la promoción que a la asistencia, empoderando de esta manera la imagen que venía deteriorándose del organismo de aplicación. Sin embargo, la aprobación de este instrumento legal atravesó determinadas negociaciones políticas, intervenciones administrativas y trabas burocráticas que hicieron que el resultado final no fuera el instrumento que había sido originalmente pensado. Por citar solo un ejemplo, hubo que adecuar la propuesta técnica a lo que se consideraba más aceptable en términos administrativos para que esto permitiera ejecución presupuestaria, porque si se cambiaba la nominación no había manera, de acuerdo a la Ley de Procedimiento Administrativo y Presupuestario, de asignarle presupuesto. Entonces, estos eran elementos que fueron modificando estos instrumentos. Mucho tenemos para decir en Chubut. Es muy valiosa el trabajo que se ha hecho con respecto a la adecuación legal,
pero nos lleva a preguntarnos estas dificultades en la práctica concreta, en la aplicación, si nosotros tenemos que cambiar cuadros normativos o en realidad lo que debemos cambiar o debemos cambiar nuestro modo de acercarnos a la realidad. Lo cierto es que este proceso de descentralización nos resultó sumamente complejo. Aquello que empezó auspiciosamente con la firma de los convenios en la totalidad de las comunas y municipios, devino en una tarea que se vio atravesada por diversos factores políticos, económicos, operativos, escasez de recursos humanos, se ralentizó el avance, incluso en algunos momentos se detuvo. Paralelamente, los servicios de protección comenzaban a ejercer como actores fundamentales y a medida que se acrecentaba su importancia, sin embargo, los recursos disminuían, el personal que estaba formado y ante la ausencia de formación sistemática, integral y continua, a medida que se iban yendo los recursos humanos capacitados, iba siendo más difícil la organización de la actividad concreta en territorio, se perdían recursos valiosísimos porque se formaban en los servicios, pero ante una oferta laboral más auspiciosa se perdía los profesionales. Así que bueno, para concluir, que debo estar más o menos en tiempo, estimo, nos parece oportuno decir que el enfoque aquí planteado no representa un modelo único de política sustentable desde una perspectiva de derechos, si esto no se condice y se revisa permanentemente la experiencia que ha resultado válida y aquellas que debamos modificar. Quizás nosotros hemos quedado presos de un rótulo que todavía se escucha mucho en la provincia como provincia pionera, y que tendríamos que empezar a pensar que, si bien fue una de las pioneras, ese proceso se ha desacelerado el avance, y en algunos casos tal vez hemos retrocedido. En ese contexto creemos que hay dos pilares para cerrar, para retomar aquella senda que alguna vez nos trazamos como provincia. Una es la decisión política firme. En este momento hay una decisión política con absoluta firmeza de volver a recuperar el rol que la Subsecretaría de Desarrollo Humano no debió haber perdido, y está dispuesta a asignar recursos humanos, materiales, económicos para que esto sea así. El otro es seguir trabajando en la responsabilidad que debemos asumir como comunidad para hacernos cargo de nuestras niñas, nuestros niños, nuestros adolescentes. Todavía nos quedan muchos desafíos, nos queda hacer un serio proceso de revisión y de transformación de nuestras prácticas institucionales, ver cómo evitamos la superposición de esfuerzos, la duplicación de estructuras, la extemporaneidad de la intervención, fijar estándares mínimos, los protocolos de intervención que en algún momento fueron utilizados, tal vez para algunos, todavía hay algunos profesionales que los desconocen, seguir ajustando sobre todo nuestro diseño y nuestra implementación en forma sistemática, pero sobre todas las cosas debemos ser capaces de seguir construyendo consensos, que esta práctica parece que paulatinamente, al menos en algunos periodos, las hemos ido perdiendo. Nada más. Muchísimas gracias, Mirta, por tus palabras, por la cercanía y la sinceridad de tu exposición. Queremos contarles que en este momento, tanto en la plataforma Zoom como en Facebook, somos más de 300 personas las que estamos reunidas en este encuentro, escuchándonos y compartiendo experiencias de recorrido a partir de los 15 años de la Ley 26061. Ahora vamos a escuchar a la doctora Claudia Choque de la provincia de Jujuy. Claudia, tenés la palabra.
Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Bueno, en lo particular a mí me tocaba exponer Justicia Nacional sobre los derechos del niño, su entrada en vigencia y las reformas provinciales anteriores a la ley 26061 y las posteriores y el impacto que ha tenido, digamos, dentro de nuestro sistema legal. Con ese criterio, bueno, decir que creo que el principal impacto, luego de la incorporación de la Convención de los Derechos del Niño, fue justamente esa transformación, ese cambio de lo que veníamos conociendo como el modelo tutelar, de situación irregular, de asistencialismo, donde se le atribuía a un juez la potestad o la competencia de decidir sobre la situación de un menor en casos de estado de abandono, de peligro moral o material. Creo que ha sido absolutamente certera la entrada en vigencia y ha venido, digamos, a poner como freno a toda esta situación y, bueno, los que llamábamos, bueno, menores, pasaron a ser de objetos de derecho a sujetos plenos de derecho. A modo ejemplificativo, bueno, decir esto, que dejamos de llamarlos menores para llamarlos niños o niñas o adolescentes, que ya dejamos de hablar de una infancia dividida para hablar de una infancia integrada. Antes no importaba la opinión del niño, ahora es fundamental y central escuchar justamente qué es lo que piensa, escuchar al niño. Dejamos de hablar de los juzgados asistencialistas, donde ahora justamente se van a centrar en lo que es solamente su jurisdicción. Antes teníamos la privación de la libertad como regla, ahora la privación de la libertad es excepcional. De hecho, hablamos hoy en día de lo que es la responsabilidad penal juvenil. Fue todo un cambio de paradigma, un cambio que se hacía necesario dentro de las políticas públicas a lo que hacen a la niñez, adolescencia y familia. Así que bueno, eso, digamos, entiendo que fueron uno de los... Comentarles que desde el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de Jujuy, con la entrada en vigencia de la ley 26061 allá por el año 2005, ha ido realizando una serie de incorporaciones en materia legal, tal como la ley 5288, la ley de protección integral. Luego se fue trabajando aún más cómo hacer efectivo todos esos derechos de nuestra provincia. El gobernador dicta este decreto y se reforma toda la estructura provincial. Se crea la Secretaría de Niñez y Adolescencia, pero a su vez una serie de programas tendientes a hacer efectivos esos derechos dentro de nuestra provincia y así es como se crean las oficinas de protección de derechos, los centros de desarrollo infantil, la línea 102. Fue todo un cambio, digamos, programático, reitero, a los fines de promover, de restituir y de trabajar cada vez que un derecho de un niño, niña o adolescente fue vulnerado. Dentro de este orden, aparte de modificar todo lo que es nuestra estructura, allá por el año 2016 se crea también un manual de protocolo, este manual de procedimientos del Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes. Se crea mediante un decreto, el decreto 2531, que no es otra cosa que establecer los circuitos de tomas de denuncias, los procedimientos, cómo se procede, cómo va a trabajar la línea 102, cómo van a trabajar las oficinas de protección de derechos, y cómo vamos a ir trabajando ante la vulneración de cada uno de los casos que se iban presentando. Puedo comentarles, bueno, que en la provincia de Jujuy contamos con provincial. En esa oficina de derechos no solamente trabajamos en la intervención inmediata, en el acompañamiento, actualmente forma parte de niñas y adolescentes, porque se nos ha presentado dentro de la provincia una serie de situaciones. Realmente las OPD estamos trabajando, si bien tenemos, digamos, protocolos nacionales, donde la Secretaría siendo como un pilar
fundamental. Gracias a esas ricas, brindamos datos inmediatos a la policía sobre posibles domicilios donde se encuentren esos, o sea, donde tienen familiares o donde en alguna vez han acudido esos niños o adolescentes, y la verdad que ha sido de un resultado ejemplar. Al domicilio, digamos, fue un trabajo mancomunado, y la verdad que se está trabajando muy bien en lo que ellos respecta, ¿no? Y también dentro del marco del decreto 2531 y 32, también se trabajó, bueno, todo lo que es la línea 102, que en la provincia de Jujuy, creo que San Juan y Jujuy nada más tenemos esto de que estamos las 24 horas del día, los 365 días del año, y salimos a territorio cada vez que recibimos llamadas sobre vulneración de la provincia en casos de situación de vulneración de derechos. Y en ese sentido también comentarles que también se está trabajando dentro de lo que es Juventud en Línea, justamente porque debido a lo que estamos en un contexto social debido a la pandemia, que justamente ha hecho que muchos, bueno, que todos tengamos que estar en cuarentena, hemos evidenciado una situación bastante particular con niños y adolescentes, esto que está provocando emocionalmente, ¿no?, este contexto de encierro, y se creó un nuevo programa que es Juventud en Línea, justamente para trabajar la contención, la ideación suicida, y obviamente también el tema de, en caso de estas familias que no están pudiendo llegar a fin de mes, un sistema de llamada donde todos los niños o adolescentes también pueden llamar, para que desde la Secretaría de Niñez se pueda hacer no solamente un acompañamiento psicológico, sino también asistencial si resulta necesario. Luego comentarles que también a nivel provincial, dentro luego de la entrada en vigencia de la ley 26061, sí, ¿sabés sí, qué? Sí, escucho. Con alguna dificultad, quizás si apagás la cámara, mejora la calidad de tu audio, porque te escuchamos entrecortado. A ver, ahora. A ver, ahí ¿Se me escucha mejor? Sí. Perfecto. Bueno, lo que les comentaba es que mediante el decreto 2532, también provincial, que dicta nuestro señor gobernador, se crea el protocolo de actuación conjunta entre el Ministerio de Desarrollo Humano y el Ministerio de Seguridad para los espacios de atención de los menores de edad en conflicto con la ley penal. Allí se establecen procedimientos de actuación y contención para cada uno de estos dispositivos. Con estos decretos se crea en la provincia de Jujuy lo que es el Centro de Admisión y Derivación y los centros socioeducativos, que también están ubicados, uno en la capital y otro estratégicamente en el territorio provincial. Esto, bueno, no viene a ser otra cosa más que una respuesta a garantizar los derechos que precisamente establece la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y la Ley 26061, ya que lo que viene a hacer es diseña un sistema penal juvenil justamente para terminar con esas múltiples violaciones de derechos humanos que existían en el país cuando se trataba de jóvenes infractores, ¿no? Por ello se toma la decisión de cerrar lo que eran antes las comisarías del menor y abrir centros de admisión para garantizar el ingreso al sistema de responsabilidad juvenil y trabajar por la inclusión social, considerando a los adolescentes como sujetos activos de su propio proyecto de vida. Y esto es importantísimo porque todo esto se hace dentro del marco del debido proceso y las garantías que establecen los protocolos y el artículo 40 de la Convención Internacional de los Derechos sobre los Derechos del Niño. En este orden de ideas, decirles que justamente como lo establece la ley, se trabaja dentro de todas las áreas de gobierno la corresponsabilidad de los sistemas de protección, la concurrencia de todos los actores conducentes a garantizar justamente el ejercicio de los derechos de niñas y adolescentes, y bueno, ese pilarcito, ¿no?, que todos recordamos, familia, sociedad y Estado como corresponsables en la atención y el cuidado y la protección. Justamente tenemos un programa que permite que durante 2 veces a la semana salimos a territorio provincial, a distintas localidades de la provincia, también reitero precisamente por el contexto de pandemia, desde el Ministerio de Desarrollo Humano nos constituimos con la Secretaría de Niñez y todos los organismos de la provincia a cada uno de los territorios donde formamos los consejos
comunales de niñez, y a la vez justamente trabajamos el sistema de corresponsabilidad y mantenemos reuniones con Ministerio de Salud, con Educación, con Seguridad, para hacer efectivas todos los derechos y garantías del niño, ¿no? Es decir, no solamente para que queden plasmados en una ley, sino que se haga efectivo en cada uno de los puntos de nuestra provincia. Para no extenderme tanto, y quiero más bien ser breve, en conclusión decir que creo que lo trascendental en todo esto, con la convención, el impacto que tuvo en nuestro país, la entrada en vigencia de la ley, creo que lo trascendental de todo fue el cambio de paradigma respecto a la infancia, es decir, con una hecho. Y esto entiendo que nos obliga y nos compromete como funcionarios, como Estado, justamente a garantizar, ¿no? A que no quede solamente plasmado en un manual de protocolo, a que no quede plasmado en una normativa legal, sino que se haga efectiva en cada uno de los organismos. En lo particular, todavía nos cuesta, tanto con lo que es educación, con lo que es Ministerio de Salud, todavía recibimos ciertas notas todos ante una realizar esa corresponsabilidad y que todos, como les comentaba, trabajando en el interior de la provincia, donde no está bien claro cuáles son los términos de la ley, y en eso estamos trabajando precisamente, en la promoción, en la difusión, y que cada organismo de la provincia sepa, digamos, cuál es la competencia y cómo debe actuar y cuál es su rol en cada caso concreto de vulneración y cómo se restituye ese derecho. No me quiero explayar mucho. Más o menos eso es lo que queríamos exponer respecto a cómo ha ido cambiando y cuáles han sido los cambios que hemos tenido dentro de nuestra provincia. Muchísimas gracias, Claudia, por tu presentación. Gracias por la amabilidad de apagar la cámara para facilitar el audio. Bueno, también queremos agradecer a ustedes la presencia de los subsecretarios, secretarios, directores y referentes de cada área de infancia de todas las provincias que hoy nos están acompañando, que realmente son un montón. Y ahora le vamos a ceder la palabra al profesor Adolfo Ahumada, de la provincia de La Rioja. Adolfo, tenés la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Desde la provincia de La Rioja agradecemos profundamente a la CENAF haber convocado e ideado estos espacios que son muy importantes para que podamos compartir, para que podamos reflexionar. Un saludo al secretario de CENAF, al doctor Gabriel Lerner, al señor subsecretario Mariano Luongo y a cada uno de los directores de la CENAF que nos están acompañando, como así también a cada uno de las autoridades provinciales, compañeros y compañeras que están en el auditorio. Y para comenzar tengo que decirles de que, para ponerlos en contexto y más o menos ilustrarles de la provincia a la cual represento, la provincia de La Rioja tiene aproximadamente 400.000 habitantes en este momento, de las cuales un tercio de su población abarca niños y adolescentes, son alrededor de 130.000, por lo cual toda política pública que se desarrolla tiene un gran impacto también acá en la comunidad. Y en este punto tengo que decirles que quien les habla ha tenido la oportunidad de participar en el proceso y en el tránsito que la provincia de La Rioja lleva adelante para adoptar su sistema de protección integral a los preceptos de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y, por supuesto, a nuestra ley madre a nivel nacional, la 26061, que hoy casualmente, y por ese motivo estamos reunidos acá, y yo diría festejando esta posibilidad, porque hay un antes y un después en el país en relación a la sanción de la Ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes
en la República Argentina. En la provincia de La Rioja, a partir de ese año, de la sanción de la Convención Internacional en el año 89, en el 90, la provincia de La Rioja no tenía una ley específica de niñez. Entonces, en el año 92 aparece la ley provincial 5474, es una ley que no ha sido derogada, es una ley que mantenía preceptos también del antiguo régimen, pero sí ha logrado esa ley, y se mantiene en el presente, ha logrado la creación del único juzgado del menor, así está puesto, en la provincia de La Rioja. Sin embargo, esta ley, vuelvo a decirle que la tenemos que mirar con mucho cariño también, porque con su espíritu ha visualizado de que es necesario en todas las circunscripciones judiciales de la provincia, que son 5, existan las cámaras, el juzgado, el asesor, el fiscal de menores, dice acá, y 2 defensores de menores, 5 defensores de menores, 1 para cada circunscripción, que es muy importante, lo cual no ha sido conseguido, sí, en la creación del juzgado del menor con 2 secretarías, y que impacta en la primera circunscripción judicial de la provincia de La Rioja, la cual aglomera, y para conocimiento de los presentes, el 70% de la población de infancias en la provincia de La Rioja, porque es capital y 2 departamentos vecinos. En la actualidad está funcionando así, ha quedado pendiente lo demás, es un trabajo, por eso digo, es un trabajo a realizar, es un desafío a seguir avanzando. Eso es en el año 92. En el año 99, aparece la ley 6580, que es la de violencia familiar, provincial. Ahí, en ese momento también, a donde esa ley, posteriormente de la 26061, es derogada o suplantada por la ley sí troncal en la provincia de La Rioja, que es la ley que realmente es de protección integral y que adhiere a la 26061, que es la 8066, y que después, en el año 2005, ya pasamos, se aprueba la Ley Provincial de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Esta ley, para nosotros, para los, digamos, actores que nos desenvolvemos en el ámbito de la protección integral de niñez en la provincia de La Rioja, ha sido crucial, ha sido fundamental, ha sido construida, y lo digo con esos términos, porque ha sido trabajada con los distintas, con la participación de todas las instituciones, no solamente gubernamentales, que tienen que ver con la atención y la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, sino también con la sociedad y la comunidad en general, en sus diferentes representaciones. Esta ley ha creado el Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia. Esta ley que ha creado también la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, y empoderó a la Dirección General de Niñez de la provincia. Ha posibilitado también que luego con su reglamentación de la ley troncal, la 8848 en la provincia de La Rioja, ha sido trabajada durante 5 años, y en el 2015, a través del decreto del Ejecutivo Provincial 868, se reglamenta esta ley, a donde la ley básicamente, y en su reglamentación, aclara y lleva claridad, mejor dicho, a los organismos de protección y a los agentes que interactúan institucionalmente con la protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes, a donde empodera a la Dirección de Niñez, especialmente en la fase administrativa y procedimental, a donde se realizan esfuerzos y se logran esfuerzos significativos
para darle a través de esta normativa la legalidad y el empoderamiento a la Dirección General de Niñez de la provincia para que pueda actuar en cada uno de los casos que se vean vulnerados los derechos de nuestras infancias. Y en este punto tengo que rescatar de que ese trabajo ha sido también arduo, pero también se ha recibido la colaboración de provincias hermanas que habían trabajado ya con anterioridad a ese año, con evaluaciones en territorio de cómo iban actuando en cada uno de los casos, y para eso ha sido muy importante el aporte de la provincia de Buenos Aires, que nos ha legado también una herencia en ese caso, y nos ha colaborado también con los procedimientos que la provincia de La Rioja ha podido adaptar a su realidad, y en ese momento realmente se transformó en un instrumento potente para todos los organismos de niñez, y especialmente en este ámbito de lo que es la Dirección General de Niñez, para poder actuar. En este punto, la claridad que lleva el decreto reglamentario de la 8848, que es una ley ya por supuesto posterior a nuestra ley madre, la 26061, en el año 2015 estoy situado, ha posibilitado de una manera significativa de que pueda haber una articulación, que no la había, necesaria y fluida entre lo que son los órganos de protección y como órganos de aplicación, administrativo de aplicación, con el organismo de justicia. En ese punto, la reglamentación ha ido a llenar un vacío importante que ha significado el no tener protocolos de intervención o procedimientos realmente reglados para que puedan hacerlo. Ese vacío ha sido completado, ha sido llenado, y ha sido una muy buena medida, porque al día de hoy la provincia de La Rioja, en ese plano, todas las medidas que nuestro órgano proteccional toma están absolutamente en coordinación y en apego a lo que significa también la legalidad como órgano de control de legalidad, la justicia, y también se ha agregado una arista más de control que recae en las asesorías de menores que tenemos acá en la provincia de La Rioja, y en la primera circunscripción, bien digo, que es acá en la capital de la provincia. Sí tengo que recalcar que conceptualmente la palabra menor, todos sabemos, de los que estamos acá, que tenemos que tratar de superarla, tratar de buscar la manera para que puedan adecuarse a lo que es el paradigma de lo que es la protección integral, y que significa también hablar de inclusión y de protección integral de niños, niñas, adolescentes, y en la última instancia también de que podamos hablar de la inclusión de las infancias, que lo rescatábamos en el Día del Niño, y que decíamos y estábamos de acuerdo en considerarlo como el Día de las Infancias, como aquella idea de concepto de que nadie tiene la misma infancia que otro, por lo tanto en esa diversidad debemos incluirnos. En este punto, y retomando el tema desde el plano de las normativas que la provincia de La Rioja ha ido acompañando y que generó la ley, yo le digo madre, la 26061, con ese ímpetu que lleva y que todavía lo tiene contenido, porque creo que hay un gran potencial todavía en la 26061 que lo tenemos que trabajar, que lo tenemos que seguir buscándole los caminos para que pueda llegar a tener plenitud todo su espíritu. En la provincia de La Rioja ha hecho un antes y un después, sin lugar a dudas. Sin embargo, claro que tengo que señalar
de que hace falta y es un tránsito, es un camino que estamos recorriendo. Los dispositivos y en cuanto a la institucionalidad, que la ley también 8848, la ley provincial de protección integral, establece dispositivos de creación en la provincia que todavía no están en funcionamiento, pero están en la ley. Por lo tanto, tenemos ese camino que seguirlo, como por ejemplo el consejo asesor o el foro asesor, como lo dice la ley provincial, a donde es muy necesario que personas especialistas de la comunidad, tanto del ámbito gubernamental como del ámbito profesional y del ámbito comunitario, puedan también confluir con sus ideas, sus propuestas también para llevar adelante la política pública en materia de infancias en la provincia de La Rioja, y eso es un camino que lo estamos recorriendo y que lo vamos a llevar a la práctica. La otra cuestión que también es importante y que está escrita, está preceptuada ya en la normativa, es en relación a la participación de los niños, niñas y adolescentes en consejos provinciales. Es una tarea también de tránsito en la provincia de La Rioja. Nosotros tenemos el camino señalado en ese sentido, la ley nos señala el camino y vamos a ir en ese sentido porque nos parece crucial que podamos nosotros tener en consideración la opinión de los niños, niñas y adolescentes para poder crear también las políticas públicas que se necesitan. Esos consejos de niños que escuchaba que en la provincia de Jujuy la tienen distintas comunas, la provincia de La Rioja aún no las posee, pero sí es nuestra ambición hacerlo, de que podamos tenerlo y ponerlos, empoderar a nuestros niños y adolescentes para que ellos puedan, desde esos lugares, también señalar ideas y que puedan impactar en la política pública. Rescato una vez, lo escuché a quien es hoy el secretario general de nacional, el doctor Lerner, una vez en una charla decía de que los que trabajamos en las instancias de niñez, de adolescencias, siempre nos toca los trabajos tal vez más duros, porque presupuestariamente es histórico también de que no somos los más favorecidos con el tema del presupuesto. Sin embargo, también depende de nosotros que podamos proponerles a nuestras autoridades superiores y a quienes deciden la política de que la inversión en las infancias o en las infancias es muy necesaria. Y ese es un trabajo que lo tenemos que realizar cada uno, buscando la potencialidad que podamos tener, y yo creo que la potencialidad está en darle la palabra a los niños y adolescentes para que ellos tengan la participación y ellos mismos también puedan señalarnos el camino, porque de eso se trata. Eso también es un derecho de ellos, y en ese punto La Rioja pone también un acento y lo vamos a llevar por ese camino también. Quiero también señalar que desde el ámbito de lo que es el área penal juvenil, la provincia de La Rioja tiene un camino transitado. Hemos intentado conformar nuestro CAT provincial. Estamos en el tránsito también con idas y vueltas, pero las banderas están izadas y creo yo que las podemos seguir poniendo énfasis para que lo podamos lograr. La provincia de La Rioja y en este gobierno que tenemos del gobernador Quintela ha promovido y ha manifestado el gobernador la necesidad de que podamos tener, digamos, la convivencia en las familias, conjuntamente con nuestros adolescentes incluidos, para que le podamos dar la protección que ellos se necesitan. Pero también en este plano es importante que nosotros, los actores que llevamos adelante la política pública en materia de infancias, sepamos que la voz de ellos nuevamente es muy importante. Si uno abre la página de la CENAF en el aspecto de penal juvenil, una de sus premisas está dada para que la política pública en el área penal juvenil tiende a potenciar absolutamente todas
las virtudes que pueda llegar a tener un sistema para darle oportunidades de reconstruir su vida a los adolescentes que están transitando el área o que están transitando, digamos, un presunto conflicto o conflicto con la ley penal. Necesitamos transitarlo también desde el punto de vista de la justicia. Necesitamos también transitar la justicia restaurativa en ese plano, como también es importante la capacitación de cada uno de los actores que tienen e intervienen en cada una de las áreas que tienen que ver con las infancias. En este punto, la provincia de La Rioja se ha propuesto la capacitación en cada una de sus áreas, capacitación especializada para sus actores, equipos técnicos y también de sus funcionarios. Nosotros creemos que la capacitación específica y especializada es muy importante. Cuando tenemos especialidad, nosotros tenemos más herramientas. Y si tenemos más herramientas conceptuales y nos empoderamos más a nuestros equipos, a nuestros directores de los dispositivos, vamos a tener mayor garantía de protección de los derechos de nuestros niños y adolescentes. Eso no tengo ninguna duda de que es así, y sin duda que eso está prescrito también en las cuestiones que tienen que ver con los tratados internacionales y la Convención Internacional igual. Adolfo, deberíamos ir redondeando. Dale. Nos queda como desafío, decir por último también, y seguramente después podemos charlar otras cosas, esto de poner en agenda lo comunicacional también, por la vulneración de derechos que todos nuestros niños y adolescentes tienen, por los abusos que hay en los distintos medios de comunicación que muchas veces no respetan ni a la familia y menos a los niños y los exponen tanto. Nos queda pendiente la voz también de los adolescentes y de los niños, ponerlas en los centros de estudiantes, en promocionar que las escuelas puedan realmente promocionar eso de la conformación de centros de estudiantes y que los niños y adolescentes puedan participar. Tengamos presente que la 26061 establece con la participación no solamente de centros de estudiantes, sino en organizaciones de los niños, niñas y adolescentes, que nos queda pendiente como desafío a armar una mesa de red institucional con todos los actores del sistema de protección en la provincia, y algo que es muy importante, y para finalizar lo digo, es el cambio cultural de las miradas en las prácticas que tienen que ver en cada uno de los dispositivos que componen el sistema proteccional en cada uno de nuestros lugares. La provincia de La Rioja va en ese camino, la provincia intenta ir por eso, tenemos las leyes, tenemos la legislación, seguramente hay cosas que vamos a tener que mejorar, pero entiendo que tenemos las normativas. Ahora, el cambio cultural también depende de nosotros y la responsabilidad de cada uno de los actores para que esa responsabilidad se transforme en compromiso de que en el rol que nos toque hagamos lo mejor por nuestros niños y adolescentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adolfo, por tu exposición. Ahora, antes de presentar a nuestra última expositora, les recuerdo que al final de este encuentro, después de nuestra cuarta exposición, vamos a hacer lugar a un espacio de preguntas para los expositores. Así que ahora les presento y les cedo la palabra a la doctora Daniela Torres, de la provincia de Mendoza. Ella es directora de Promoción y Restitución de Derechos. Daniela, buenas tardes, te cedemos la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Hola, hola. ¿Se escucha? Sí. Bueno, primero que nada, agradecer por la invitación. Está Vanina Barones, que es la directora general de Protección. Ella me pidió la posibilidad, obviamente, de exponer o presentar sobre este tema que tiene que ver con las trayectorias legislativas, digamos, que hemos tenido en la provincia de Mendoza. Bueno, me ha tocado hacer la última, he escuchado, digamos, los puntos, las visiones de estas provincias son un punto a favor, porque, bueno, he tomado también
bastantes diferencias y cosas que están buenas para retomar acá también en el debate provincial. No me ha tocado a mí transitar, digamos, tantos años en el sistema de protección. Sí, obviamente la vocación del estudio, y bueno, obviamente que sí, nosotros estuvimos trabajando acá en Mendoza con legislación muy reciente, que tiene casi, bueno, un poquito más de un año. Por eso nosotros fuimos convocados para trabajar sobre esta nueva legislación, y bueno, sobre en realidad diagnóstico y estudios que estábamos teniendo en la provincia de Mendoza. Hace un breve repaso legislativo, que si bien, bueno, como han dicho, muchos han estado en este proceso de Mendoza, también veo que hay varias compañeras también de la provincia de Mendoza, el 102, estaba Andrea de Senaf. Nosotros acá en la provincia de Mendoza tuvimos, bueno, una situación muy particular. Fuimos pionera, digamos, en generar la ley que fue la 6354, una legislación que vino a romper el patronato, o que vino a derogar, digamos, la ley de patronato acá. Fue una legislación que se adecuó a la Convención de los Derechos de las Niñas y Adolescentes, pero que no fue adecuado, obviamente, por la temporalidad. Digo, en 1995 se crea esa legislación, obviamente a la 26061, que tiene 10 años, digamos, después de posterioridad. En esa legislación, que era 6354, nosotros contamos con un proceso de judicialización de la situación de niños, niñas y adolescentes, digamos, con un proceso especial, y también contamos con un régimen del proceso penal juvenil, ¿no? O sea, esta ley tiene dos partes. Una que es la atención de todas las situaciones de la justicia de familia, entre ellos se incorporaba obviamente la atención de vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes, todo centralizado en la justicia de familia, y una segunda parte que tiene que ver específicamente justamente con excesos del régimen penal juvenil. Sí, bueno, obviamente tuvimos la 26061, pero bueno, nos quedamos ahí. Yo creo que fue una deuda que tuvo la provincia por muchos años, nos quedamos ahí un poco cortos con el proceso legislativo, porque hicimos una adecuación a la 26061 a través de un acordar entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, que bueno, digo, no todos sabemos que no es la forma ni técnica ni legal de poder, obviamente, llevar una ley de esa envergadura, ¿no?, como la 26061, a la provincia de Mendoza, y mucho menos, obviamente, de la importancia que lo dotaron, ¿no?, que fue la creación de los órganos administrativos de aplicación de la ley. Esa acordada, bueno, fue la 21617 y reformada por la 25501. Son acordadas muy cortitas, que lo que hacen es justamente pasar todo lo que era la atención de vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes a órganos administrativos que se creaban dentro del rango del poder, dentro del esquema del Poder Ejecutivo. Por lo cual, obviamente, que digo, nace un poco como viciada, digo, si bien la construcción se fue dando desde lo social, desde la articulación con provincia, con los municipios, como dicen, con las comunas, y con las diferentes provincias, digo, ya nace con la característica, digamos, de haber nacido a través de una acordada entre acuerdo del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, cuando tenía que haber sido un proceso legislativo, donde obviamente se adhiriera a la 26061 y se crearan y se daran de presupuesto los organismos como corresponde, con comisión de presupuesto y todo, los organismos de aplicación de la ley. Al ser a través de una acordada, simplemente yo se las puedo compartir. Esas acordadas igual hoy no están casi en funcionamiento. Se transfirieron todas las potestades que tenía la justicia en órganos, y bueno, obviamente que los 15, 20 artículos que contiene la acordada de cómo iba a ser el funcionamiento de la intervención. Por lo cual, al hacer también un poco, pienso, fue un poco de este vacío, quedó un poco desprotegido, digamos, la intervención de los órganos administrativos. Se crearon, se empezaron a implementar, después se fueron ampliando, se fue dotando de personal, digo, de a poco, se fue generando esa construcción para poder darle solidez a los órganos administrativos de aplicación. Sí, aclarar que acá en la provincia de Mendoza los organismos de intervención y de aplicación de la ley y de toma de medidas de protección y excepción de derechos dependen del Poder Ejecutivo provincial. Si bien hay sistemas locales creados en algunos municipios, no es potestad de las comunas o de los municipios dentro de, digamos, de su legislación, estatuto, digamos, de municipios,
dotarse de sistemas de locales de protección de derechos, por lo cual está un poco librado a la voluntad, digamos, ¿no? Y intención de cada intendente o cada jefe de comuna de dotarse, digamos, ¿no? de ese sistema de recursos y de intervención. Por lo cual sigue estando en manos, digamos, del Poder Ejecutivo todo lo que es la organización de un poco del sistema. Bueno, esto, les decía yo, fue 2008, donde tuvimos estas acordadas, o sea, también tuvimos una demora, digamos, entre el 26061 y la implementación de las acordadas, pero bueno, de a poco se fue acomodando como se pudo ir acomodando. Lamentablemente, como creo que ha pasado en muchas legislaciones, se vuelve a poner en la agenda de la provincia la temática o por ahí la concreción de una legislación específica de niñez que sea acorde, digo, hasta el momento seguíamos con la ley de 1995, hace 2 años atrás. Bueno, sí tuvimos un proceso, un hecho, digamos, que siempre pasa un poco lo mismo, ¿no? En las provincias por ahí tenemos que ir adelantándonos, porque si no siempre estábamos atrás del proceso, de hecho, que impacta en la provincia y que hace visibilizar, obviamente, la problemática en infancia, en niñez, los vacíos y demás. Nosotros hicimos un estudio en realidad de 4 años de diagnóstico con respecto a lo que fueron las intervenciones que ingresaban a los organismos. Nosotros tenemos un sistema de carga de ingreso bastante sofisticado, está bastante bueno, para detectar todos los niveles de vulnerabilidad, y obviamente que va aumentando la información a medida que el proceso se va también concretando. Entonces, bueno, tratamos de pensar en una ley que estuviese en consonancia con, obviamente, la 26061, que como le digo, hasta ese momento no había ninguna ley que adhiriera y que tuviese además la impronta de la 26, y que además pudiese ser de concreción práctica en la provincia, digo, ¿no? que tiene algún impacto en la provincia de Mendoza con respecto a todos esos diagnósticos que habían sido valorados por 4 años. Después también les puedo compartir, si quieren, ese informe, donde es un informe bastante completo, se detecta cuáles son los efectores de mayor derivación, se detecta cuáles son las situaciones de mayor ingreso, cuál es la porcentualidad de esos ingresos que devienen en medida. Bueno, de ahí sacamos obviamente un montón de datos que nos sirvieron para tomar algunas determinaciones. El año pasado, en el anterior, se empezó a trabajar en un contexto de reformas legislativas para el ámbito de niñez. En esa, bueno, obviamente salió la ley 9.139, que es la ley del sistema de protección integral. Se los puedo compartir también si quieren, lo transmito a través de algún mail o lo que sea. Y la 9120, que es una ley procesal específica para familia y violencia intrafamiliar, que salieron en conjuntos acá en la provincia de Mendoza, por lo cual se reguló lo que vendría a ser el proceso en el sistema de protección y se reguló los procesos en los sistemas judiciales, digamos, también de intervención, como por ejemplo los procesos en las medidas excepcionales de derecho, cuáles eran las potestades de los jueces para las medidas, por ejemplo, medidas cautelares, donde se solicitaba alguna medida de protección, como por ejemplo una prohibición de acercamiento hacia un niño, niña, adolescente. Bueno, todo eso quedó en contexto legislativo, como le digo yo, en estas 2 legislaciones, y se deroga en ese momento parte de la 6354. ¿Por qué le digo parte? Porque, bueno, teníamos una deuda muy, la verdad que pendiente en la provincia y esperamos que la podamos trabajar prontamente. Trae un impacto de discusión social muy fuerte. Yo creo que por eso también, digamos, hay que hacer un trabajo de mucha apertura hacia todos los involucrados, que tiene que ver con la parte del proceso del régimen penal juvenil o de la participación de los niños, niñas y adolescentes en el conflicto con la ley penal. Esa legislación, lamentablemente, a pesar de que obviamente ha habido una construcción de sistemas ejecutivos específicos para la atención de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil, que se ha estado trabajando en una construcción, hoy estábamos sometidos a una legislación de 1995, y bueno, obviamente que hace falta, digo, está ese trabajo pendiente en la provincia de Mendoza. Por ahí, ¿qué es lo que yo quería? Como les decía yo les voy a transmitir la ley, se las puedo pasar, van a ver que hay algunas cuestiones muy específicas de la legislación y que tienen que ver con una... Sí, perdón, no sé si hay un micrófono o si quieren... Bueno, tiene una dinámica
de política pública en la provincia, que es la que estamos en un proceso de valoración, y tiene que ver con un sistema que nosotros le hemos llamado piramidal, ¿no? Porque ¿qué fue lo que notábamos nosotros? Que los órganos administrativos de protección, justamente al no tener esa descentralización en los órganos territoriales, digamos, de las comunas, eran un gran cuello de botella. Entonces terminaban siendo, digamos, un gran proceso de un gran derivador, digamos, de intención, y por ahí, bueno, hemos tratado de poder fijar dentro del sistema, este sistema piramidal, y poder trabajar con indicadores específicos de vulneración de graves, moderados y leves, para poder estandarizar en toda la provincia estos procesos, tanto sistema de salud, efectos que trabajan en la comuna, organizaciones sociales y órganos administrativos, poder trabajar todos más o menos con los mismos criterios de gravedad y de intervención en la vulneración. Este sistema, como le decía yo, justo leyendo una pregunta, este sistema, como le decía yo, tiene como intención ubicar a los órganos administrativos de intervención de equipos técnicos interdisciplinarios de la provincia en la cúspide, digamos, de la pirámide, en las intervenciones de mayor gravedad de vulnerabilidad. Explica un trabajo en las vulneraciones que son leves, como por ejemplo un autismo escolar, en los organismos especializados de la Dirección General de Escuela, en organismos territoriales, o a lo mejor falta de vacunación en agentes territoriales y comunitarios de salud, y poder llevar a una cúspide de la pirámide las intervenciones de mayor gravedad, la integridad psicofísica de los niños, niñas y adolescentes, e intervenciones de los organismos de protección de derechos. Ese es el esquema que hoy se está trabajando. Se está volviendo a poner en agenda también las intervenciones con las organizaciones sociales, que había sido dejada de lado, es real, los últimos años de la política pública, porque entendemos que como efector, decía yo, territorial o de intervenciones de leves y moderadas, sumamente importante la especialidad y la especificidad de las organizaciones sociales en la intervención. Como les decía yo, si bien pueden tener acciones de protección, que nosotros siempre decimos, las medidas de protección como derivación de tratamiento psicológico, solicitar la asistencia económica, realmente eso sí lo hacen, que son medidas, nosotros decimos medidas y acciones de protección. Las medidas que son de cambio, como una medida excepcional o una medida conexa, quedan en cabeza de los órganos y siguen siendo solo competencia exclusiva de los órganos provinciales, por eso se entiende que deben intervenir en estas derivaciones que son de vulneración, que no requieren más que obviamente de acciones de acompañamiento territorial. Bueno, eso es un poco el contexto de lo que hoy se está trabajando. Yo había preparado un Power, pero era muy específico con respecto a toda la legislación, así que también se los puedo dejar a disposición, que bueno, como le digo yo, resuelve algunas cuestiones que obviamente hoy están en debate, específicas, que hubiese estado bueno a lo mejor en otro encuentro lo podemos debatir. Seguro que a muchas provincias les va a pasar o les pasará, digamos, un poco lo mismo que nos resultó a nosotros, una gran conflictividad, por ejemplo, para la atención de salud mental, donde vemos que se termina deviniendo, por ejemplo, en medidas por no haber trabajado, por ejemplo, en asistencias específicas de salud mental. O sea, digo, esto va a acarrear toda la visión de la implementación de las políticas públicas, no solo, digamos, de la 2661, sino de las otras leyes también nacionales, como la ley de salud mental, ¿no? Que digo, hoy es una gran problemática que tenemos en la provincia, y creo que es en la agenda que tenemos que poner a tratar, obviamente, problemática de política pública, como le decía yo, salud mental, la problemática de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil, donde también, como le decía yo, los procesos están delineados por legislaciones muy antiguas. Se está trabajando en un decreto de reglamentación sobre la legislación, porque quedaron, la idea era hacer una ley bastante abierta, si bien concentra 2 o 3 cuestiones específicas para poder trabajar. Estábamos trabajando en ese decreto reglamentario. Y bueno, nosotros también en la provincia contamos con la legislación, con el Consejo de Niñez. Es un consejo también que contempla una participación activa. Así que bueno, estamos en un proceso obviamente de implementación. Como les decía yo, una ley que tiene 1 año y medio de implementación, en un proceso. Estamos tratando de hacer una articulación con la justicia efectiva, por lo cual estamos tratando de cruzar bases de datos para que no se crucen justamente las
las medidas entre los sistemas provinciales y los sistemas judiciales que nos ha dado. Y bueno, algunas determinaciones que en otro momento estaría bueno obviamente charlarlos. Tomo igual he escrito bastantes cosas de punto de trabajo, sobre todo los dispositivos de escucha de adolescentes. En su momento se presentó como propuesta de ampliar el consejo, en el consejo de niñez, poner la participación del adolescente y que ahí puede estar contemplado. No quedó así regulado, pero bueno, digo, son diferentes cosas que podemos ir trabajando, sobre todo cuando uno escucha también las problemáticas de las provincias. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta en especial. Yo, como les decía, le pongo a disposición tanto el PowerPoint como la legislación que tienen. Decía yo, van a poder ver la visión piramidal en realidad que tiene el sistema. Nosotros seguimos siendo centralizados, tenemos las tomas de medidas desde la provincia y estamos trabajando fuertemente en poder hacer implementación del sistema lo más específica para que los niños queden fuera del sistema, porque quedaban bollando, digamos, entre que ausentismo y la DG no podía, que salud, y bueno, entonces estamos en ese proceso de implementación. Muchísimas gracias y abierta a todo tipo de preguntas. Muchísimas gracias, Daniela, por tu exposición, y sí, por supuesto, esperamos que nos puedas compartir tanto el Power como los links de las legislaciones. Podés hacerlos a través de este chat o también enviárnosla a nosotros al Facebook de la CENAF para que nosotros lo compartamos con todos los participantes. Sí. Decime. Sí, yo quisiera compartirlo, no, eso es lo que les iba a decir, yo quisiera compartirlo, sobre todo porque una legislación que contiene algunos artículos específicos sobre corresponsabilidad que por ahí diferencia un poco, digamos, es como novedoso, digamos, que figure, pero que sí consideramos que estaba dentro de los lineamientos de mayor problemática en la provincia. A lo mejor otras provincias obviamente tienen otras particularidades, pero sí consideramos que eso era muy importante. Y además, bueno, compartir también el protocolo de resolución que tenemos nosotros, donde trabajamos con los indicadores, eso también quisiera compartirlo, los indicadores específicos de vulnerabilidad, y es lo que demarca las intervenciones también de los órganos administrativos leves, moderados y graves. Bueno, está con los puntos de valoración específicos para el trabajo de las intervenciones. Muchísimas gracias. Bueno, algunas de las preguntas que van surgiendo tienen más que ver con las temáticas de las próximas mesas, de las próximas semanas, así que no les vamos a sacar el tema a las próximas mesas, así que guardamos esas preguntas para ese momento. Lo que sí yo quisiera resaltar es de las 4 presentaciones, como todas, más allá de ir compartiendo, ¿no?, los alcances y los desafíos, los pendientes de estos 15 años de trabajo a partir de la sanción de la Ley 26061, como todas las provincias pudieron ir reconociendo aportes y aprendizajes de las experiencias de otras provincias, ¿no? No sé si lo notaron, pero en las 4 presentaciones hubo esta mención, y me parece muy, muy valiosa y importante poder reconocer cómo estos intercambios nos enriquecen, ¿no? Quizás para cerrar, porque no queremos excedernos en el tiempo y queremos ser respetuosos del límite de tiempo que nos habíamos puesto, me parece que también hay algo que irrumpió en este tiempo, de lo que venimos también conversando, que es la pandemia. Es como, entonces lo digo, lo traslado a cualquiera de los 4 expositores que quiera tomar la palabra, o más de uno, pero de manera breve, cómo vislumbran la pospandemia, ¿no? Cómo la pospandemia viene a atravesar al sistema de protección de derechos, qué cambios, si es que consideran que alguno va a instalarse de manera permanente, y cómo lo vislumbran, si lo empezaron a pensar en el sistema de protección local. No sé si hay quien quiere tomar la palabra de los 4. Yo, si quieren, puedo comentar más o menos cómo se ha trabajado, o sea, digo, por ahí, bueno, el trabajo del impacto real que va a haber, digamos, post pandemia, va a ser muy complejo, porque obviamente que las situaciones familiares se van a complejizar. Eso lo tenemos, digamos,
en conocimiento y vamos a tener que prepararnos, digamos, para poder trabajar sobre un proceso de vulnerabilidad un poco, obviamente, con mayor impacto. Lo que sí puedo decir a nivel provincial es que nosotros, si bien en Mendoza está en una situación compleja, digamos, de COVID, nosotros, al depender del Ministerio de Salud, como servicio esencial, nunca se dejó de intervenir, digamos, con las situaciones. Los equipos han trabajado, aún estando en fase 1 como servicio esencial, porque consideramos que era fundamental, por lo cual sí hemos notado una gran disminución en los ingresos de las demandas, porque no tenemos Dirección General de Escuela, no tenemos centros de salud, digamos, que eran en un punto los mayores detectores, digamos, de alguna vulneración. Entonces, bueno, sí sabemos que estamos ante una ausencia de denuncia o de exposición, digamos, de la vulnerabilidad. Los equipos han continuado trabajando con respecto a, por lo menos, lo que yo vi y lo que he ido ingresando con seguimiento, y bueno, tendremos que prepararnos en algún esquema de trabajo. Nosotros estamos reforzando mucho el trabajo con las organizaciones sociales, que son las que tienen mayor llegada a territorio, justamente para, como te decía yo, poder trabajar estas intervenciones que, bueno, no han sido detectadas. Esperemos, obviamente, que tener un poco más claro el impacto sobre las familias y poder volver a tener centros de salud habilitados y, bueno, otros espacios para poder acceder, obviamente, a la escucha de los niños y niñas y adolescentes. Sí, Claudia, si me permitís. Adolfo, y después Mirta también nos quería decir algo. Decinos algo. Mirta, ¿querés? No hay problema. Ya estás en la pantalla. No te estaríamos escuchando, Adolfo. A ver, hola. Ahora sí. Hola. Ahora sí. Sí, hola. ¿Se escucha ahí? ¿Me están escuchando bien? Sí, perfecto. Sí, se escucha bien. Bárbaro. Sí, estaba manifestando de que en la idea de prepararnos para la pospandemia, es como que no podemos arrancar porque estamos en la pandemia. Nosotros, y todos sabemos que a nivel país la pandemia azota a toda la comunidad. Sin embargo, cada uno sabe de que pareciera que vamos a tener que convivir con esta problemática y buscamos las maneras de innovar para poder dar respuesta. La provincia, acá en la provincia de La Rioja, nosotros hemos tenido un aumento significativo en el tema de la cuarentena que hemos tenido larga y la estamos teniendo, significativo en caso de vulneración de derechos, en nuestros niños especialmente, a donde a través de la Dirección de Niñez como órgano proteccional se ha visto elevada la cantidad de asistencia pedida. ¿A través de qué canales? Los canales de la línea 102, que ha estado activa, sigue estando activa. Ese canal ha sido muy importante para la comunidad y lo sigue siendo, porque refuerza todo vínculo que se puede brindar, y de hecho nuestros equipos, como están en todas las provincias con cuidados especiales, también han salido a territorio a brindar cobertura a los casos que se necesitaban. Nosotros tenemos que tener presente también, y eso también lo estamos analizando, con el cuidado necesario de saber que 6 de 10 chicos están bajo la línea de pobreza. Eso implica una vulnerabilidad también en diferentes formas de nuestras infancias y nuestra adolescencia. Por lo tanto, también extremamos los cuidados también en la salud alimentaria, en lo proteccional, que tienen que ver en ese aspecto, y lo estamos haciendo de manera desde el Ministerio de Desarrollo Social, buscando la manera de llegar a los lugares más vulnerables. Los niños tienen, y estamos haciendo mucha promoción para que ellos tengan el 102 como su herramienta fundamental. En este momento se ha inventado, nuestros equipos técnicos han inventado una aplicación, a donde a través de la aplicación que la vamos a lanzar ahora dentro de unos días, con un botón rojo ellos llaman al 102. De una manera de buscarle la vuelta con iniciativas así de ese punto, para que los niños, niñas y adolescentes puedan tener algo fácil y que puedan llegar a pedir auxilio, ¿no? Las organizaciones comunitarias son fundamentales también.
y nosotros estamos trabajando también con la CENAF y vamos a empezar a trabajar dentro de lo que es con Diana Holguín, en lo que se denomina zonas de crianzas comunitarias, donde van a participar también en ese plano los efectores o los recursos que también tiene la CENAF en territorio. Nosotros trabajamos mucho y articulamos muchísimo con los CDR, los equipos técnicos del Ministerio de Desarrollo Social y de la CENAF acá en la provincia son excelentes, y nosotros tenemos un vínculo permanente y nos ayudan en muchísimas cosas y articulamos muchísimas cosas. Con ellos estamos sin duda articulando, estamos con el Plan ENIA en la provincia de Rioja. El Plan ENIA está implementándose, y cuando hablo de eso, hablo del embarazo adolescente no intencional. Por lo tanto, también tiene mucho que ver en ese tema lo que implica el abordaje en territorio. Se están extremando todo el tema de lo virtual, pero también se hace territorio. El déficit de no tener las escuelas funcionando para nosotros como órgano anoticiador de muchísimas cosas es también una vacancia que la sentimos, los órganos de niñez la sienten, pero vamos progresando. Si las clases vuelven, obviamente que también va a ser una instancia en que vamos a tener otros recursos también para trabajarlo. Pero vuelvo a decirlo, y con esto termino, de que esa situación acá en la provincia, el fortalecimiento de la línea 102, que también ahora CENAF hemos pedido ayuda también para fortalecerla, lo estamos trabajando, que es importante, y el anoticiamiento viene mucho también por ahí, pero hemos tenido un aumento en los casos de vulneración de derechos durante la pandemia significativo también acá en la provincia. Muchísimas gracias. Mirta, ¿nos querías hacer un comentario más? Mirta. Estaba abriendo el micrófono, Gisela. Sí, además de coincidir con la complejización que han acotado los demás participantes de la situación familiar y social de a quienes dan sentido a nuestra actividad, quería aportar el enfoque acerca de los trabajadores del sector, que también en muchas ocasiones son trabajadores alcanzados por la vulneración de derechos, con lo cual se ha tomado dos ejes. Uno de ellos es la declaración de trabajadores esenciales al mismo nivel que los trabajadores de salud. Hemos trabajado todos estos días en eso, y si todo sale como esperamos, van a ser declarados trabajadores esenciales, con lo que ello implica en asignación de recursos para sostener el trabajo del sector. También nuestros trabajadores son alcanzados por las mismas instancias que atraviesa la sociedad toda acerca de las características del trabajo, las mayores necesidades que se deben atender, cómo debemos en algunas instituciones de manera repentina aislar 14 días a alguien porque ha sido contacto estrecho, tal vez en el Poder Judicial, etc. Y por otra parte, la formación con equipos de salud, ¿no? Si bien se ha apuntado en distintos momentos históricos a la formación en el sistema de protección integral, hoy nos se encuentra con trabajadores atemorizados por la situación, que a veces no saben cómo actuar en una situación donde hay algún niño que presenta un síntoma, o deben concurrir a un barrio donde acá hay aislamiento en varias zonas, como está sucediendo en Buenos Aires, y lo que estamos haciendo es coordinar con los equipos de salud formación para ese tipo de situaciones. Resulta insuficiente, eso lo sabemos, resulta insuficiente, no hemos llegado a todos los participantes ni los trabajadores del sistema, pero bueno, en esos dos ejes estamos trabajando en este momento. Bueno, muchísimas gracias. Con esto vamos a dar por terminada la mesa de hoy, sin dejar de agradecer nuevamente a todos y a todas los que
han participado, ya sea como disertantes, como oyentes, también resaltar la alta participación de funcionarios y funcionarias provinciales, y bueno, y decirles que los esperamos el próximo jueves a las 4:30 para nuestro segundo encuentro de este mes de celebración de los 15 años de la 26061, en donde vamos a compartir nuestras experiencias alrededor del tema del sistema de protección de derechos. Así que bueno, agradecerles a todos y a todas, que estén muy bien y nos vemos la próxima semana. Adiós.